tardes, depende de dónde nos sintoniza. Good morning to everyone, or good afternoon, depending on where you are and where you see us. Es una bendición poder estar en este lugar cada domingo, cada semana It's a blessing to be with you here every Sunday y compartir la palabra de Dios. and to share God's word with you. Estoy con mi hijo Peter Paul, I'm with my son here, Peter Paul, es mi intérprete. my interpreter. A veces le tengo que interpretar a él, pero él es mi Sometimes I got to interpret him, but that's how it goes sometimes. Pero qué bendición poder continuar compartiendo la palabra. But it's a blessing to be able to share the word. Nos quedan un par de semanas para el evento que se va a llevar en la ciudad de Altamira, en el estado de Tamaulipas. There's a couple weeks before we head out to Tamaulipas, Y pues pedimos sus oraciones and we're going to ask for your prayer for that. y aquellos que nos puedan acompañar, todavía hay oportunidad para reservar hoteles. And for those that do want to go, there's still opportunity to reserve hotels there. Son varias asociaciones que están invitadas a este evento. There are various associations that are there for that event. Y agradecemos mucho al pastor Héctor Pérez Rocha, que es nuestro coordinador ahí. And we want to say thank you to Hector Pérez Rocha, who's our coordinator there. Y gracias a Dios por esa bendición. And thank God for that blessing. Amén. Amen. Muy bien. Así que el día de hoy quisiera compartir una palabra que me ha sido a mí de mucha bendición. So today I want to share a word with you that has been a great blessing. Porque cuando nosotros comenzamos un ministerio, Because when we begin a ministry, bueno, pues aquí en este país algunos acostumbran que van a un instituto bíblico, a un seminario, as is the custom in this country, some people go to a biblical institute or some sort of a Bible college. y gradúan y tienen un certificado, un título, un diploma, And then they graduate and they get a diploma or a certificate or something. y luego vienen y comienzan un pastorado. And then they begin to become a pastor. Y es lo normal para muchas iglesias. And that's normal for many churches. Pero aquí vamos a ver algo un poco diferente el día de hoy. But here we see something different today. ¿Cómo se preparó el Hijo de Dios para comenzar el ministerio? How the Son of God began the ministry. De 0 a 30 años, el Señor Jesucristo vivió con sus padres. From 0 to 30 years, Jesus Christ, he lived with his parents. La Biblia dice que era el primogénito de María It says that he was the firstborn of Mary, y el unigénito del Padre. the first of God, the only begotten of God. Y él vivió 30 años con ellos. And that he lived with the 30 years. Y en esos 30 años, él no desarrolló ni un milagro. So what I want you to understand is in that 0 to 30 years, Jesus did not do a single Y miracle. la razón era porque él no era mayor de edad. And I want you to understand it's because he was not of age. Cuando una persona llegaba a los 30 en la cultura hebrea, en la cultura judía, Because in the Jewish culture, when you reached age hasta 30, ahí era mayor de edad. that's when you became an adult. Entonces el Señor Jesucristo no desarrolló ni un milagro. So Jesus Christ didn't do a single Y miracle. cuando él llegó a los 30, salió de su tierra So when he turned 30, he left his land y fue para ser bautizado. and he went to be baptized. Llegó al río Jordán. He went to the Jordan River. Ahí estaba Juan Bautista bautizando. There, John the Baptizer was baptizing people. Y él llegó ahí And he got there y él fue y se puso en línea para ser bautizado. and he got in line to be baptized. Juan el Bautista no lo quería bautizar. John the Baptizer didn't want to baptize him. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando lo vio venir. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Primero porque Juan era profeta. Now, first, because John was a prophet. Y él dijo, no, yo no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos. ¿Cómo es que te voy yo a bautizar? And he said, I'm not even worthy to untie your strap on your sandal. How can I baptize you? Pero es bien interesante lo que vemos en este cuadro. But it's really interesting what we see in this portrait. ¿Por qué? Why? Porque en ese momento Because in that moment, le dijo el Señor Jesucristo a Juan, the Lord Christ said to John, oye Juan, bautízame. John, I need you to baptize me. Él es el que estaba en autoridad, Juan. He was the one that's in authority, right? El Señor Jesucristo nunca traspasó la autoridad. You see, Christ never went over another authority. Él se sometió a la autoridad que estaba en ese momento. He submitted to that authority or whoever it was in charge in that time. Juan era la autoridad. And John was the one at that moment. Y en el momento en que él va y
va Juan lo bautiza, And so when he goes there, in that moment to get baptized, el reino de los cielos se abre. the kingdom of heavens were Se oye una opened voz up. como un estruendo muy fuerte A voice like thunder from que dijo, heaven. este es mi hijo amado And it said, "This is my beloved son, en el cual tengo complacencia. in whom I am well pleased." En ese momento, por primera vez, And in that moment, for the first time, el diablo se dio cuenta the devil realized que Jesucristo era el Hijo de Dios. that Jesus Christ was the Son of Porque God. antes él trató de matarlo cuando nació. Because when he was born, he actually tried to have him killed. El rey Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años You see, King Herod sent out a proclamation to kill any child 2 years and Porque- under. vinieron unos magos Because some of the Magi had Oriente. come from the Orient, or wise men as we call y them. tenían que entrar por el gobierno, ¿verdad? Por el rey, And they had to go to that kingdom para to, solicitar el permiso to present themselves, to ask de ir a permission adorar al Señor Jesucristo, to be able to worship al Jesus baby, Christ, to the baby. porque les dijo, os ha nacido en la ciudad de Belén Because Hosanna has been born in the city of Bethlehem. un niño A child is born, que será el rey de Israel, el who rey de los shall judíos. be the king of Israel and all of the Jews. Entonces, como el Herodes no quería competencia, Since King Herod didn't want any competition, primero le dijo a los reyes, first he told the kings, vayan, "Go, y cuando lo encuentren, and when you find him, vengan de regreso, return to me, porque yo también quiero ir a adorarlo. because I also want to worship him." But he really wanted to kill him. Lo querían matar. Entonces los reyes, sabiendo la noticia, So the kings, when they knew that, cuando regresaron a sus tierras, when they returned to their se land, fueron por otro camino. they took a different path to go home. Pero aquí el que se dio cuenta por primera vez But here, for the first time, the one who realized something fue el diablo. was the devil El himself. diablo se dio cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios. The devil realized that Jesus was the Son of God. Ahora sí lo voy a atacar. Oh, now I'm going to get him. Ahora es donde vamos a ver qué fue lo que sucedió. We're going to see what happened here. Porque una persona que no tiene un llamado, Because when a person who doesn't have que a no tiene un calling ministerio, or a ministry, pues el diablo no lo va a atacar como The- ataca a un the ministerio. devil's not going to mess with them because they don't have to. No le va a ser rival, He's not going to become a rival to him no va, porque no le va a hacer ningún contrapeso al enemigo. because there's no challenge. Entonces el tema de hoy And so se today's llama topic Venciendo al Tentador. is conquering temptation or the tempter. Después de que Jesús ayuna, después de que Jesús es bautizado, After Jesus is baptized, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu porque ya el Espíritu comenzó a guiarlo. it says that he was guided by the Spirit. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que cuando nacen tienen el Espíritu. You know, a lot of people think that when they're born Que cuando again, se the Spirit's convierten there. tienen el Espíritu. When they receive Christ, they receive the Spirit. Pero no son guiados por el Espíritu. But they're not yet being guided by Y a the veces Spirit. no entienden la frase cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. That's why many people don't understand when the Bible says that he was guided or taken by the Pensamos, Spirit to the se desert. salió del cuerpo, fue en espíritu, Some people think that, oh my gosh, did he leave his body and only his spirit went? o se fue con su cuerpo caminando al desierto. Or did he go with his body walking to the desert? Claro que fue con su cuerpo al desierto, Of course, he was physically at the porque ya desert. de ahí para acá el Espíritu Santo tomó el control de la vida de él. Because there we see the Holy Spirit taking control. Por eso hace unas 2 semanas atrás hablábamos aquí en una reunión That's why a couple of weeks ago we talked about in a meeting here que es necesario que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de says Dios. he that is not born of water and of the Spirit cannot enter into the kingdom of God. El bautismo de agua es necesario porque es el bautismo donde usted es sumergido, su cuerpo es sumergido simbólicamente diciendo que está muriendo al pecado y naciendo a una nueva vida. You see, physical water baptism is necessary because it's you making that decision that you're submitting your life to God. Y Juan dijo, detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar su correa, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. And John the Baptist said, there is one who is coming after me who I'm not even worthy to tie his Entonces, shoe, Jesús and he es- comes with fire and truth. Jesús se va al desierto So Jesus goes to the desert y se propuso ayunar 40 días, and he was fasting 40 days, 40 noches 40 nights en el desierto in the desert, y llegó al punto de sentir hambre. and he got to a point to where he was getting a little Se fue hungry. a un lugar donde no había agua He went to an area that had no water. y no había comida. There was no food.
Así que si tú quieres ayunar, hermano, So if you want to fast, un buen lugar para que no te hayas tentado en la comida a good place to go without any temptation es el desierto. is the desert. Amén. Amen. Buen lugar para ir a ayunar, It's a ¿verdad? good place to go fast, right? Porque nosotros ayunando en casa y todos los manjares que nos invitan a cada ratito, eso es increíble, ¿verdad? You know, because all those things that happen there. Pero veamos lo que sucedió. So let's see what happened. ¿Cómo el Señor Jesucristo vence al enemigo? How does Christ conquer the enemy? La tentación de Jesús narrada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, So the temptation of Jesus is narrated by the Gospels, Matthew, Mark, and Luke. describe cómo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de su bautismo, después de 40 días de ayuno. Shows how Jesus was tempted by the devil in the desert after having been baptized and 40 days fasting. Y durante ese tiempo, And during that time, Satanás lo tentó con 3 propuestas de convertir piedras en pan. Satan tempted him with 3 things, and one of them was to convert the stones into ¿Le bread. hizo cuántas propuestas Satanás? How many challenges did Satan put there? Ustedes recuerden que aquí hay alguna historia que tienen que saber, There's something you guys need to understand here. que el diablo es la palabra encarnada, That the devil himself is the word, the pero darkness flesh. Satanás es el príncipe de los demonios, But Satan is the prince of the demons. es el ángel, es Lucifer. He is literally Lucifer, that fallen angel. Y mucha gente confunde porque dice el diablo y Satanás y no saben verdaderamente de qué es lo que está haciendo cada uno. But many people kind of use that interchangeably, and that's a Pero mistake. aquí vemos que el diablo es el que viene a tentar al Señor. But here we see that it's, that the devil is Y there to luego tempt him. entra Satanás en la escena. And then we see Satan here on the scene. ¿Me están siguiendo? You follow me here? Durante ese tiempo Satanás lo tentó con 3 propuestas de convertir piedras en pan, He tempted him with 3 different things. One was to convert the stones into bread, demostrar su poder cayendo de un risco y adorarlo a cambio de todos los reinos del mundo. to demonstrate the way he is to worship him and to give that up for all the kingdom of the Y world. Jesús rechazó la tentación. But Jesus rejected the temptation. ¿Cómo la resistió? How did he conquer the temptation? ¿Ah? Citando la palabra. Quoting the word of God. Recuerden que Cristo es la palabra de Dios encarnada. Now remember, Christ is literally Que God's Dios word. le dio a Adán una palabra Remember that God gave Adam a word, y que vino el tentador, vino el diablo, but the devil came, tentó a Eva y a Adán tempted Adam and Eve, y los llevó a la desobediencia. and led them into disobedience. Porque todo lo que Dios le había condicionado a Adán Because everything that Adam had been conditioned to es a la obediencia. was to obedience. Dios le da una palabra a Adán God gives a word to Adam. y de cumplir por cumplir esa palabra And by fulfilling estaba that word, condicionado a quedarse en el paraíso o a ser echado de la presencia de Dios. he was conditioned to either be in paradise or get kicked out. Entonces mucha gente no predica de estos temas So a lot of people don't preach about this porque no saben, parece que como que no tiene sentido, because to some of them it doesn't make pero sense. hermano, tiene mucha profundidad esta tentación, But it has a lot of profoundness in the message porque of this. aquí Dios había prometido en el libro de Génesis, Because in the book of Genesis, God promised cuando él conquistó a la mujer, el diablo, y la venció, that when he conquered, the devil there, the woman. aquí el Señor le dijo en Génesis 3:15, Here, Genesis tú 3:15, me heriste en el calcañal, he said, "You hurt me and you attacked me in my heel, pero yo te heriré en la cabeza. but I will strike you in your Y de la head." simiente de la mujer And then from the very womb of woman, va a venir quien te va a destruir. one will come who will Y lo que destroy you. se encarnó en el vientre de la mujer That which was made flesh in the womb of woman era la palabra de Dios, was literally the word of que es God, el mismo Cristo. which is Christ. Y es que lo que a veces no lo entendemos, Many of us don't understand that. que Cristo es la palabra de Dios encarnada. That Christ is literally God's word made flesh. Anoche que estábamos con una hermana en casa, Last night we were there with a sister at the house. estábamos escuchando a un predicador We were listening to a pastor, a preacher, y estaba delineando tan interesante ese tema de lo que es Cristo y el Espíritu Santo and he was developing this y topic lo and que es el Padre. what the Father is. Y él dice que el Espíritu Santo And he says the Holy Spirit redució a Dios reduced God
en una semilla into a seed que entró en el vientre de la mujer that entered into the womb of y woman, que de esa simiente, and then from that de seed, esa semilla, from that birth of it, vino el Rey de Reyes, Came the Señor King de of Señores, Kings nuestro Señor through that Jesucristo, seed, que es Dios mismo. which is God himself. Porque la Biblia dice, dará un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, He will give forth a son, and his son will be named Emmanuel, porque será Dios con nosotros. because it means God is with Entonces, us. Cristo es la palabra de Dios encarnada So Christ is the Word made flesh. y el Espíritu Santo es el agente divino, es el poder de Dios, es Dios operando a través de nosotros, en nosotros. The Holy Spirit is God operating. Por in eso la us. Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. That's why the Bible says that your body is a temple of the Holy Entonces aquí Spirit. vamos a ver las tres tentaciones. So here we see the three temptations. Satanás lo tentó con tres propuestas de convertir piedras en pan, To change stones into bread, de demostrar su poder cayendo de un risco y adorándolo a cambio de todos los reinos del mundo. to throw himself down and as a risk, or to worship Y Satan. Jesús rechazó cada tentación citando la palabra de Dios. But Jesus rejected each temptation. Las tres tentaciones. The first one, La primera, Satanás pidió que a Jesús que se convirtiera en piedras el pan para satisfacer su hambre. you see, the first thing Satan did was ask Jesus to convert the stones into bread to satisfy his own hunger. Pero Jesús respondió citando la escritura: But Jesus responded with scripture. no solo de pan vivirá el hombre, Man shall not live by bread sino alone, de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes out of the mouth of God. Recuerde que Adán y Eva fueron tentados por el diablo Remember that Adam and Eve were tempted by the devil. y lo que el diablo usó para tentar a Adán y Eva fue la misma palabra que Dios le dio a Adán y a Eva. And what the devil did was he twisted up the words of God when he told it to Le dijo, Adam. de todos los árboles del huerto, He said, you can eat of all the trees of the garden, de todos los árboles del huerto no puedes comer, that you can eat of all the trees of the garden, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, but not of the one of knowledge of good and evil. porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Because the day you eat of that one, you will surely die. Ahora el diablo engañó a Eva, So the devil misled Eve, le dijo, no morirás. said you won't die. Ahí le mintió. He lied. ¿Qué Right fue there. lo que atacó el diablo? What did the devil attack first? ¿Quién es la palabra? Who is the word? Es Cristo. It's Christ. Entonces Cristo estaba allá con Adán y Eva, So was Christ there in the presence with Adam and Eve? ¿sí o no? Yes or no? Porque Cristo es la palabra de Dios. Because Christ is literally the word of God. Entonces el diablo atacó directamente a la palabra. So the devil literally attacked the word. ¿Y cómo la atacó? How did he attack it? Con preguntas Questions, y con dudas. doubts. Puso a dudar a la mujer He y made the woman después al doubt. hombre. And then the man. Una vez que ellos desobedecen, Once they disobeyed, el diablo ganó la batalla the devil then won that battle. y se enseñoreó del reino de la tierra. And he took lordship over this El earth. hombre fue echado del paraíso Man was kicked out of paradise. y el gobierno de las tinieblas tomó la posesión de la tierra. And the kingdom of darkness took control of this world. ¿Y cómo lo sabemos? How do we know that? Ahorita lo vamos a ver. We'll see it here. En la segunda tentación, In the second temptation, Satanás lo llevó a la cima del templo Satan took Jesus to the very top of the temple. y le propuso que se lanzara confiando en que los ángeles lo salvarían. And he asked him to jump or fall down, trusting that the angels of the Lord would Y save him. Jesús rechazó esta tentación con la frase, And Jesus rejected this, saying, escrito está, it is written, no tentarás al Señor tu Dios. do not tempt the Lord ¿Qué your God. fue lo que usó el Señor Jesucristo para contrarrestar el ataque del diablo? So what did Christ use to counterattack what he was Ah. given? The gem, La palabra. the word. Ok. La tercera, Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. In the third, Satan takes Jesus to the highest mountain and he shows him all the kingdoms of the world, prometiéndole el dominio si se arrodillaba para adorarlo. promising him that he would have dominance over all of that if he would simply worship him. Y Jesús le dijo, But Jesus told him, vete, Satanás, get away from me, Satan, porque escrito está, because it is written al Señor tu Dios adorarás that you worship the Lord God alone y a Él solo servirás. and only him. Ahora, entendamos que aquí Understand this.
La palabra la palabra de verdad se encuentra con la palabra de mentira. That the word of truth is directly coming encountered with the Satanás lie. no es fabricante de nada. You see, Satan can't make anything up Esto lo originally on his own. confirman los brujos y los adivinos y los hechiceros y todos los que quieran saber de allá del mundo de las You tinieblas. know, those that are like in witchcraft and those other things can't even confirm that. Satanás no es creativo, He's not creative. es un imitador. Satan is literally an imitator. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, ellos lo hacen allá en los cultos de satánicos. You know, everything that you see happen in church, in Hacen spiritual proclamaciones movements, you know, they proféticas, make proclamations, hablan en lenguas they speak in some sort of y unknown usan tongue, palabras, they use these y usan words, sus rezos, y usan todas sus ceremonias. and they use their own Usan ceremonial stuff, sacrificios de sangre para profanar la tierra and they do sacrifices of y blood to hacerle profane daño the a la earth here, humanidad. and to hurt humanity. Entonces el diablo, So the devil, su manera de atacar his way of attacking es atacando la palabra que Dios te da a ti. is attacking the word that God gives you. Entiendan que el diablo no ataca a los seres humanos por atacarlos. Remember, he's not attacking human beings just to attack humans. El diablo lo que ataca es la palabra que Dios te da a ti. What he attacks is the word that God Si gives Dios te you. da una palabra profética, If God gives you a prophetic el word, diablo va a venir a cómo hacer que usted aborte la palabra que Dios the te da. devil will do whatever he can to abort that word that God gave Porque you. la va a cuestionar, Because he's going to cause te va doubt a in it, traer dudas doubts, y tú te vas a adelantar a los acontecimientos. and you're going to get ahead of yourself. Hace como la esposa de Abraham. Like the wife of Abraham. Dios le prometió un hijo God promised him a son, y como el hijo no venía, but there was no son in sight. pues le pidió a su criada You know, she asked her slave que pues que ella le ayudara con ese trabajito. for her to take her place and help God create a son there. Y yo creo que Abraham dijo, bueno, pues no está tan mala la propuesta, ¿no? And Abraham was like, okay, well, I guess I'll go along with Si that. mi mujer me lo está pidiendo, yo tengo que obedecerle. If my woman is asking me this, I guess I have to obey that. Se sacrificó, dice un hermano. He sacrificed himself there, right? Qué error tan grande, What a massive porque error. se adelantó Because they were trying to get ahead of God's word al plan de Dios and God's plan. y todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa descendencia de árabes And today we're still facing the descendants of that por causa de esa desobediencia. because of that disobedience. Ahora, ¿qué representa estas tres tentaciones, hermano? What do these three temptations represent? ¿Dónde atacó primero el diablo al Señor Jesucristo? Where did the devil attack Jesus? En el comer. In the food first, right? ¿Qué representa esa tentación? So what does that food represent? Los apetitos carnales, Your fleshly los desires. deseos de la carne. Desires of the flesh. Amén. Amen? Él tuvo hambre, aunque está representando el pan literal. Even though we're talking about literal bread here, Él es oportunista. he's an opportunistic El person. diablo está dando vueltas. Dice que el diablo rodea 60 días alrededor tuyo. You know, it says that the devil goes, 60 days kind of to and fro around you. A ver en qué momento usted tiene su mano, tiene su fortaleza débil To see what moment you're at your weakest state para atacarte. to attack you. Entonces aquí vemos So here we see que Jesús es tentado that Jesus is tempted. y la primera tentación es con el comer. First one is with food, with eating. ¿Dónde falló Adán y Eva? Where did Adam and Eve mess up? ¿Aló? ¿Dónde fallaron ellos? Where did they mess up? En comer. In eating something, right? Y el diablo pensó que a Jesús lo podía conquistar con el comer. And so the devil thought he would be able to tempt Lo Jesus que no with se that. dio cuenta el diablo, What the devil did not realize que él estaba yendo directamente contra la palabra de Dios. that he was confronting directly the word Allá of God. llegó porque fue indirecta, se la dio a Adán. You know, when he gave it to Adam, it was an indirect Pero thing. aquí tremendo trancazo se llevó But here it's directly the word of God. cuando le dice el Señor, When the Lord tells him, no solamente de pan vivirá el hombre, man will not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes from the mouth of God. Y como yo soy esa palabra, Since I am that word, a mí no me vas a conquistar. you're not going to conquer. Yo no voy a caer en esa tentación. I will not fall in that Y es la temptation. tentación de que todos los predicadores, si no somos probados antes de entrar a un ministerio, caemos. And that's why every ministry that ¿Qué a representa pastor who los hasn't been deseos de tested la before carne? falls into things. ¿Qué representa esa tentación? What does that temptation represent today? Representa
los apetitos de la carne, the desires of the flesh, la inmoralidad sexual, sexual immorality, todo lo que tiene que ver con apetitos, con hábitos. everything that has to do with habits. Y lo atacó muy fuertemente And they get attacked very y strongly. Jesús le dijo, And Jesus told him, no solamente de pan vivirá el hombre, man will not live by bread sino alone, de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that Y comes from como God. yo soy la palabra que salí de la boca de Dios y me encarné en el vientre de María, And since I am the word that went from the womb of Mary, aquí nomás le dio un golpe mortal. he gave him a hit directly. Y le dio un golpe. And he hit him there. Y fue un golpe muy bajo. It was a big hit. No se me duerman, hermanos, por favor, porque el diablo hace eso ahorita. Stay with me here, brothers. Estamos despiertos, dijo una hermana por ahí. Esperamos que hable por todos, ¿verdad? I hope she's No speaking me for diga que everyone, está saying they're orando, awake, que- right? No me digas que Don't está- tell me you're praying quietly there if you're Porque sleeping. cuando in se your bed. habla de la tentación, hermanos, como que dan ganas de dormir. Because I can tell you, every time we talk about temptation, a lot of people Porque el suddenly diablo get no va a exhausted. querer que usted oiga esto. Because the devil doesn't want you to hear this. Tú ahorita tu mente está volando por todo lado. Right now, your mind may be going in different things. Pero si Dios te llama a un ministerio, But if God calls you to a ministry, el diablo te va a tentar. the devil will tempt you. ¿Dónde caen los predicadores? Where do pastors and preachers fall? ¿Ah? ¿En la carne? In the flesh. Alguien dijo, el dinero, la fama y la falda. You know, Ah, money, ¿qué? fame, and the skirt. La fortuna, la falda, la fama y la falda. I think it kind of Sí. that Las tres those are Fs. those are the things that pastors are tempted in. Y eso es el problema cuando nosotros no nos hemos enfrentado donde tenemos que saber que al enemigo lo tenemos que conquistar. And those are the things that you have to confront when you don't realize that the enemy is somebody you have to confront. Lo tienes que conquistar. You have to conquer that. La semana pasada hablaba yo en el tema Last week we talked about mi nueva identidad en Cristo. my new identity in Christ. Pero aquí estamos hablando de la continuación de este tema que les prometí, But here we're continuing that. de que cómo nosotros vamos a vencer al tentador para tener éxito ministerial. How we can conquer ¿Cuántos temptation to have ministerial ministerios han hecho success. explosiones a nivel mundial? How many ministries have you seen explode around the world? They're ¿Y big. dónde terminan? But where do they end La up? mayoría pues han tenido dinero, Many of them, they had money, pero caen con las faldas. but they fall with skirts, ¿Sí o no? right? Y otros And por la others. fama. Fame eats them up. Han superado, son súper intocables en las cadenas de televisión. You can't touch me. I'm here. Ya no tienen toque con la gente, nomás llegan a través de las redes sociales, They a only través go de la- through social media. They won't touch or interact with anyone. pero ahí han caído muchos de ellos. And many there have fallen. ¿Y cuál es la causa? But what's the cause of that? Que nunca fueron probados ahí y conquistaron al enemigo antes de abordar un ministerio. That they never conquered the temptation that they had. ¿Me están siguiendo? Are you follow me, guys? Entonces estamos hablando que Satanás, el diablo sabe cómo atacarte y cuándo atacarte y cómo atacarte. Because the devil knows how to attack you. Ahora, vamos a aprender la segunda tentación. We're going to talk about the second temptation. ¿Cuál fue la segunda tentación que el diablo le propuso al Señor? What was the second one? Lo llevó a un precipicio del templo So he took them to the top of the temple y le dijo, and he told him, si tú eres hijo de Dios, if you are a son of God, parentheses, o si es como está diciendo la Escritura, or as the scripture says, que a los ángeles mandará cerca de ti para que te guarde y tus pies no tropiecen en piedra, that he will send his angels over you, that they will protect you, that where the stones won't hurt you. así que si tú eres, So if you're really the son of dices ser lo God, que es, and you say what you say you are, lánzate then jump para que yo vea el cumplimiento de esa palabra. so that I can see the fulfillment of that word of God. Qué terrible, ¿no? That's what he was saying to him. ¿Qué representa esa tentación? So what does that temptation represent? ¿Ah? ¿Alguien dijo soberbia? ¿Representa soberbia? ¿Qué representa esa tentación? La vanagloria. Vainglory, Vanagloria. ¿Qué es vanagloria? vanity. Oh, a mí el diablo no me va a tocar. Oh, Ah, no, devil porque yo will soy el not touch me. ungido de Dios. I am the anointed of God. Y luego yo me siento como pavo real. You know, I'm like the real deal here. Sí,
Si se tira de cabeza, if I jump head first, pues no dice la Biblia que los ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. doesn't the Bible say that he'll send his angels to protect you and lift you up? Hazlo para yo ver que eso sucede. Do it so I can see. Que como ya que me usó la escritura, ahora pues yo te voy a usar la escritura. The devil's like, well, since you're using scripture, I can use scripture too. Así que lánzate para yo ver que los ángeles te van a recoger. So jump so I can see the angels lift you back up. ¿Y qué le dijo el Señor? What did Jesus say? No tentarás al Señor tu Dios. Do not A Él. tempt the Lord your God. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender And that's why we must que understand cualquier persona que entra a un ministerio a manejar la unción, si no ha sido procesado that any person who tries to y no ha enter the vencido al ministry enemigo, usted va a ser vencido. that hasn't conquered temptation will Porque be Satanás knocked va a down. pelear hasta verte derrotado. Because the enemy will keep fighting at you until you fall. Son muy pocos los ministerios que llegan a terminar con la frente en alto. You know, there's very few ministries that actually end on a good note. Did you know that? Aquí tenemos un montón de predicadores ahorita embarrados You know, we have a lot of con las pastors iglesias más grandes, that exist today that they're like con problemas churches de are, moralidad sexual, they're dealing with sexual con immorality in problemas de the church, acusaciones de los filigreses por abuso sexual, sexual abuse, different things otros que happening in han the churches. robado el dinero. Others that have stolen funds from the church. Ahí está ahí no llegaron a tener un tremendo ministerio. You know, they got to this Tuvieron big ministry. tremendo don para enseñar y para predicar y para ministrar, They had this big gift to teach, pero nunca vencieron al tentador y ahora él los ha vencido. but they never Y ha sido un conquered temptation. escarnio por todas las redes de televisión y el YouTube, ahora todo lo que se encuentra. And now Pura you find- basura de todos estos predicadores And que now no you- conquistaron el reino de Dios y no conquistaron al enemigo. And now all you find is all these different fallen pastors all over social media, and their fall and how many people they bring down with them. ¿Y qué representa la última tentación? What does the last temptation represent? Lo llevó a un monte muy alto. So he took him to a very high mountain, Le mostró todos los reinos de la tierra. and he showed him all the kingdoms of Mira, the world. todo eso que hay allá, todos esos palacios, el All of oro, those la things. plata, The gold, todo, the silver. todo. Yo All creo que of lo llevó a un lugar como por allá donde están los árabes, ¿no? You know, he may have been somewhere, you know, like to the United Arab Emirates or something. Como Dubái, como Like Dubai, Dubái, donde están esos emiratos. See these fancy mansions. Mira, te voy a dar un palacio de oro, te voy a Gold dar palace. todas las riquezas que hay en el mundo. All the riches of the world, right? No tanto ahí, pero bueno. Si postrado me adorares. If you would bow down and worship me. Wow, qué atrevimiento. Daring, right? Todo esto te doy si postrado me adoras. I will give you all this if you bow down. ¿Qué es lo que Satanás más reclama? What is it that Satan wants? Adoración. Worship. Por eso nos detesta a nosotros. That's why he hates Christians. Él no quiere a los cristianos He hates Christians porque ellos adoran al because Dios they verdadero. worship the one true God. ¿Y cuál fue la respuesta? What del was the Señor? answer? ¿Cuál fue la respuesta? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Worship the La Lord your segunda God only. tentación fue vete de mí, Satanás. You know, that second, and then he said, get away from me, Satan. Aquí vemos que el Señor lo conquistó antes de abordar el ministerio. Here we see that Jesus conquered Satan before he began his ministry. Qué lindo fuera que ustedes, los que están empezando el ministerio, entendieran esto. So those who are beginning a role in ministry, Que you must Satanás los va a understand probar en todas las áreas. that you will be tempted in many areas. Tú llegas al ministerio con tremenda unción You y come with pues this beautiful anointing, comienzas a pedir regalos de la gente. and you start asking for stuff from people. Hermano, yo lo he visto. And I'm telling you because I've seen it. Hermano, el Señor me ha hablado que el hermano que está bien atrás, allá atrás, On Rolex. tiene un Rolex en su mano, que venga y me lo siembre. You know, I've heard that people say, "Oh, that the brother in the very far back, that the Lord's touching him. God's telling me to give him for him to give me his Rolex." And you guys are laughing, but we've heard it. ¿Cuántos hermanos aquí Dios ya les puso en su corazón sembrar $1,000? Pasen al frente. How many of you has the Lord put in your heart to give $1,000? Come to the front right now. And we're not asking, okay? For ¿Para qué clarity. quieren tanto dinero? Why do you need that? Es que todavía ellos no sanaron esa parte. They haven't conquered that area of. Todavía tienen
mirando a ver qué hay en el mundo del cristiano They're still looking to see what's in that world, para ver cómo los puede estafar. to see where they can take advantage. Yo fui a una iglesia en Tennessee con Peter, I went to a church in Tennessee with Peter, con un hermano que venía de Colombia, with a brother who came from y él Colombia. iba a predicar y yo He iba a was going to acompañarlo. preach, and I was going to go with him. Peter resultó ministrando, que no era llamado a ministrar a I los was jóvenes, called to minister to the youth there, even though I didn't expect that. pero me dijo el pastor, He said, "Here you're preaching." ustedes son los únicos que han venido a mi iglesia He said, "You were the only ones who have come to my church y no la han violado. and haven't violated anything or asked for a penny." Porque todos los ministerios que han pasado por acá Because every ministry that's come by here ha venido has come a promover sus ministerios y a llevarse, a saquearse el dinero de la iglesia. to promote their ministry and to take money from the church. Esos son los ministerios que andan sueltos pidiendo por todos lados. Those are the ones everywhere asking for stuff. Me dijo, hoy me ha sorprendido You astounded me con el ejemplo de ustedes. with your example. No, pastor, no venimos a hacer carga. Pastor, we weren't here to be a Dios nos burden. mandó a hacer bendición. God sent us to be a blessing to your church. Desde ahí hemos aprendido todos estos años, donde quiera que vamos a ser de bendición. So wherever we go to be a blessing. Aquí estamos trabajando nosotros fuertemente para juntar lo que necesitamos juntar. Here we're all working hard to En raise todos funds to do estos stuff. años que tenemos de ministerio, In all these years we have in ministry, nunca habíamos vendido platos de comida. We never sold nunca- plates nunca before. estábamos haciendo or things, or Ah, fundraisers. We never no. did like local fundraisers, garage sales. garage sales. Pero los hermanos sintieron la necesidad que ellos también querían cooperar. But the brothers in the church said, we want to do something Y se now. siente tan bonito verlos a todos involucrados, haciendo una cosa y And otra y it's trabajando beautiful to para see el them Señor. working for the Lord and then working together as a project. Y eso para mí es lo más sagrado. And to me, that's the most beautiful thing to see. Y no que seamos personas que vamos a tomar ventaja de otros ministerios. And not people that are going to simply take advantage of other ministries. A mí me da temor y temblor You know, for me, I get a lot of fear and trembling cuando estos ministerios se alimentan de saquear las iglesias. when I see that these ministries come and they just take advantage of these other churches. Eso no fue el plan de Dios. You know, hermano. that wasn't God's plan to go take money from other churches. Hoy día hay muchos ministerios que andan sueltos buscando iglesias para ir a predicar. Today, there's different ministries that go from church to go preach. Aquí nadie llama. Here, no one calls. Antes llamaban y nos estafaron. You know, before they would call and they would come Una and vez nos take. traímos un profeta que nos mintió y nos echó un poco mentiras. You know, one time a prophet came and he lied and he took a lot of stuff. Hasta yo sembré un carro. I even sold a car in his life. Me dan ganas de ir a ver si me lo regresa. I want to go see if he'll give it back, right? Pero caemos en la mentira. My point is, we all fall in this lie ¿Por qué? Porque no han conquistado al enemigo. because we haven't conquered the enemy. No han superado estos problemas. We haven't conquered these problems. Algunos me han criticado porque tenemos negocio. Some have criticized me because we have a business. Pero yo actual prefiero business. trabajar en mi negocio But I prefer to work in the business y no ir a estafar una iglesia. and not to go take money from a church. Pablo trabajaba, Paul worked. él hacía tiendas. Él no era una carga y él decía, yo no era carga para ustedes. Yo nunca fui carga para ustedes. And you read the letters of Paul and he says, I did not want to be a burden on you. Él siempre fue a bendecir, no fue a sacar de las iglesias. His example was to help other churches, not take Entonces, from si them. quieres un ministerio, If you want a ministry, conquista al enemigo primero. conquer the enemy first in your life. Arregla lo que tiene que arreglar. Fix the things that you need to fix. Porque llegamos al ministerio con hambre Because you come to the ministry with y hunger. la unción es muy atractiva. And the anointing, it's very attractive. Recuerdo que una vez en una reunión de pastores en Houston, porque yo solía ir a esas reuniones, I remember we were in a meeting with pastors in Houston because I was vino invited to un these meetings. hermano pastor de Puerto Rico A pastor came from Puerto Rico. que tenía tiene un dom ahí en su iglesia. Había construido un tremendo monstruo de edificio He had a dome in his building, like he'd y made a beautiful tenía building. cantidad de cosas, riqueza. And he had a lot of riches. I Un mean, a lot of ministerio stuff. muy poderoso. A very powerful ministry. ¿Y sabes qué decía el hombre? And you know what the man said? Pastores, no vayan a cometer el error que yo cometí. Pastors, do not commit the error that I did. Yo no crucifiqué la carne. I didn't crucify my flesh. Yo no conquisté al enemigo en los deseos carnales. I didn't conquer the enemy in my fleshly Y vino desires. una chica de un país, no voy a decir de cuál porque me van a identificar a mí también ahí. And some girl came from some country, Llegó a su país, came to his country, to his place. se enamoró del pastor She fell in love with the pastor.
El pastor también Pastor fell in love with her, y tuvo que abandonar la iglesia. and he had to leave the church. Aquí está en Houston. He's in Houston now. But there's Pero no ya more no está ministry. ministrando. There's no more ministry. Dice, el poder de Dios que había en mí He said, the power of God that used to Ya no be in está. me is gone. ya no me siento con esa libertad porque dañé a mucha gente. I hurt so many people. There's no way I could ever go back to ministry. Benny Hinn nos dijo un día en Dallas, Benny Hinn told us once in Dallas, en una reunión pequeña que teníamos ahí para un grupo in a small meeting de socios, of different associates there, dijo, mi esposa siempre me pregunta que si yo voy a terminar como todos los evangelistas. my wife always asks me if I'm going to end up like all the other evangelists. Y yo le dije, And I said, si no me mira de rodillas orando, if you don't see me praying daily, preocúpate, then get worried, porque sí, voy a caer. because then I will mess up. Y sí, tuvo una caída muy fuerte. And that's what we saw later. Ya no volvió a ser el mismo ministerio que tenía It was antes. no longer the ministry that had existed before. Porque entramos al ministerio y no hemos conquistado ciertos apetitos carnales. Because we enter into ministry and we haven't No hemos figured out or conquistado cleaned la up different vanagloria. desires or vanities No hemos conquistado las riquezas or riches and desires of that. y caemos bajo esa situación. We fall into that. Así que queda claro por qué era necesario que Jesús fuera tentado antes de entrar al ministerio. So I want it to be, is it clear of why Jesus had to be tempted before he began his Él ministry? tuvo que vencer al tentador antes de que lo venciera él. Before he was conquered, he needed to Y conquer the qué enemy. bonito el tema de hoy, And it's a beautiful topic today, venciendo al tentador. conquering temptation. Vamos a hablar en Mateo 4:4. In Matthew 4:4, Y respondió y dijo, he responded and said, escrito está, it is written, no solo de pan vivirá el hombre, man will not live by bread alone, sino de toda palabra but of every word que sale de la boca de Dios. that comes from the mouth of God. Tienes que mantenerse en la palabra You got to remain in the word, y vencer al tentador en la carne. and you will conquer the enemy in the flesh. Porque decía este pastor, la unción es muy atractiva. Because the pastor said the anointing, it's an addicting thing. La gente le agrada. You know, people like it. Donde quiera que voy, Wherever I go, ay pastor, yo quiero ser su Timotea. Pastor, I want to be your Timothy. Yo quiero llevar tu maleta. I want to carry Yo your quiero bag. acompañarte en estos viajes misioneros. Veo que está muy solito. I want to go on these missionary trips. You look like you're lonely. You're by yourself. I need to go with you. Y le decía a Peter, And he said, Dad, mami, Mom, tienes que ir con mi papi. you need to go with my dad on these ministry trips. Ajá. ¿Por qué, Peter? Why, Peter? Porque siempre hay voluntarias que se ofrecen. Because there's always people that or ladies that try to make themselves available. Aló. And I'm just being real with you right now because I want you to understand that. ¿Qué? Yo solo te estoy traduciendo. Ah, ok. Oh, was that too serious? Was that straight? Yeah. A little bit of a. My voice is lower than normal. Ah, ok, ok. Ahora, lo tenemos que vencer en la carne y en los deseos del mundo. You have to defeat him in the flesh and desires of the Porque world. todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Because everything that is born of God conquers the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory that Nuestra has fe. conquered the world. Our faith. Man, si a mí me hubieran dicho desde el comienzo, cuando yo empezaba este ministerio, oye, esto lo tienes que vivir. And had they told me this from the very beginning, Pero when I Dios me started apartó ministry, 3 años y medio para enseñarme todo esto but I had spent 3.5 years just with God antes de through abordar el those, ministerio de unción. before we saw the ministry and the anointing really develop. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Because everything that is born of God conquers the Y esta es world. la victoria que ha vencido al mundo. vuestra And this fe. is the victory that has conquered the world, our faith. Ahora las influencias malignas. The malignant influences or bad influences. Dice la Biblia, por medio de ti Because of you, sacudiremos a nuestros enemigos. we will shake off our enemies. En tu nombre And in your name, hollaremos a nuestros we adversarios. will bury our adversaries. Qué palabra tan tremenda. Salmos 44:5. Psalms 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Through you, we will shake off Y our en enemies. tu And in your nombre name. hollaremos a nuestros We will adversarios. bury our adversaries. Tú sabes que Satanás está limitado en cierta manera. Did you know that Satan is limited in certain Porque el things? poder de Dios, si está en ti, lo va a conquistar. Because the power of God, if it is in you, he will conquer. Pero venza antes de entrar a un ministerio. But conquer it before you get into a ministry.
Ahora las influencias del mal, Gálatas 1:4, Evil influences, Galatians 1:4. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, He that gave himself for our sins to free us from the present evil, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. according to the will of our God and Father. El Señor ya conquistó el reino por nosotros, The Lord already conquered this for you, pero tú tienes que conquistar el reino por Él. but you got to conquer it for him. Primero que tú tienes que vencer al enemigo. You got to conquer the enemy. Si tú no vences al enemigo dentro de tu carrera ministerial, Él te va a vencer. If you don't conquer the enemy in your ministerial path, he will defeat you. Ahora la Biblia dice, resistiendo al diablo. And the Bible says, resisting the devil. Santiago 4:7. James 4:7. Someteos pues a Dios, Submit yourselves then to God. resistir al diablo Resist the y devil, huirá de vosotros. and he shall flee. Solamente con someterse a Dios, someterse, ¿qué es someterse, hermano? Submit yourself to God. Es como cuando un gañán está arreando los toros para romper la tierra. When they're working a plow to break the land there for farm, Los dos toros están atados en un yugo the two ox are bound together by a y de yoke, ahí se desprende el arado and then there's that plow back y aquí there, va el gañán arando la tierra. and they're breaking the land to create those lines. Someteos, el toro se tiene que someter a lo que el hombre le ha puesto a hacer. And that ox there has to submit to what Por man un is lado told hay to un do. toro y hay una vara en medio, un palo en medio grande, There's two of them, and then there's this y big el otro stick in the toro middle, está amarrado ahí. and they're both tied there. Y los dos tienen que llevar el surco correctamente porque si no ahí van los latigazos. And they have to walk a straight path, because otherwise, there's Cuando se sale hay que consequence. pegarle, cuando se sale hay que... Yo lo haría, yo lo hacía eso, You pero know, no entiendo. I had to work that land, so I'm explaining what we had to do. Ahora, cuando dice la Biblia, someteos, pues a Dios, estar sometido a Dios. So when it says you submit No decir then yo to me someto a God, Dios y hago lo que se me da la gana. submit to God doesn't mean you get to do what you want. Con Dios no haces esos tratos. You don't do those things with Con God. Dios tú vives de una manera correcta o el enemigo te va a golpear. You submit in a correct way, ¿Cuánta the enemy gente will está hurt you. lastimada dentro de la iglesia? How many people are hurt in this ¿Cuánta church? gente está herida dentro de la How many iglesia? people are wounded in church? Llegan a la iglesia el domingo todos bien golpeados por todo lo que pasó durante la semana. They get to a church and they're all beat up from what happened during the Porque week no han aprendido la responsabilidad. because they haven't Y learned porque that los ministros responsibility. tampoco, no, ellos lo leen la palabra, pero no le ponen atención. Because the ministers, they read the word, but they don't always put attention to what they're reading. Por eso hay que entender que cuando tú te sometes a Dios, When you submit to God, tú tienes que estar en línea todo el tiempo. you have to be in line. ¿Qué pasa si te sales? What happens if you're out of it? Te va a golpear el enemigo. The enemy will hurt you. Yo no puedo ir a lugares que no debo entrar. I don't go to places where I shouldn't go. Vengo todo golpeado, veo Get con all beat malestar. A veces la gente llega y te abraza y te saluda y uno no sabe que está recibiendo cosas ahí. Sometimes people just, hug you and greet you too, and you don't know what they're Llegas transferring to you. trastornado a la casa, Or in your dolor home. de cabeza. You get home with a headache. Póngase a estudiar qué hiciste hoy, Think about what you did today. hasta cuándo estabas bien To what point you were good, y desde cuándo comenzaste a sentirse así. and when you started feeling bad. What happened? Porque la unción es santificación. Because the anointing literally is La Biblia, no sanctification. toquéis lo inmundo y yo recibiréis. The Bible says not to touch the worldly. ¿Y cómo sabe uno si la persona está limpia o está contaminada? So how do you know if a person has that or doesn't? ¿Aló? ¿Se fueron? Hello. Venciendo la tribulación. Conquering tribulation. Romanos 8:36 al 37. Romans 8:36 and 37. Mira, dice la Biblia, como está escrito, The Bible says it is written. por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea que todo el tiempo nos quiere ver muertos el enemigo. Because of you, we were dead all the time. Somos contados como ovejas de matadero. We are like lambs led Porque to él the vino a slaughter. matar, a robar y a destruir. Because he came to rob, kill, El and diablo destroy. anda como león rugiente buscando a quien devorarse. He's moving like a lion trying to Y see tú who dices, will ay, yo soy devour. cristiano, yo soy cristiano. And you're like, I'm a Christian, I'm a Es que Christian. no basta con decirle al diablo que tú eres You cristiano. can't just tell the devil you're a Christian and nothing will happen. Yo a Pablo conozco, yo sé quién eres tú, I know yo sé Paul. que eres Jesús, I know Jesus, pero ¿quién eres tú? but who are you? En muchas ocasiones nosotros nos prestamos y somos golpeados
porque no nos damos cuenta que nos mezclamos con cosas que contaminan. And because we don't realize we're mixing with things that contaminate us. Y somos targets para el enemigo. And then the enemy puts Pero la target Biblia on us. dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. But before this, we are conquerors through Mira, Christ Jesus who has Dios loved va, us. Dios va a proteger a lo que tiene bajo sus brazos, You know, bajo sus alas. God's going to protect those under his wings. Sálgate de ahí a ver cómo te va. But if you get out from there and you're on El your que own, habita el abrigo del Altísimo you know, morará bajo la sombra del Omnipotente. because of being in that shadow Sálgate of de the ahí a ver omnipotent, cómo te va, mi hermanito. it's going to keep you safe. But when you get out of that, Ay, pastor, el the diablo enemy me can trae attack. por la calle de la amargura. you know, oh, pastor, on that path of bitterness, I don't know what's going on in my life. ¿Dónde andabas, mijo? Where were you? What have you been up to? What's going on? ¿Qué andabas haciendo allá? What were you doing over there? Mira, hermano, vino el COVID For example, brothers, COVID came. y llegaron los hijos que no protegían a los padres. And the kids who weren't protecting their Ellos parents, no están pensando el daño que les van a hacer a los hijos. they weren't thinking that they'd get their parents ¿Cuántos sick. padres murieron por How many- causa del COVID? Parents died because of COVID. Porque los hijos llegaron contaminados Because the kids got it and brought it to the home. y los mataron. And it killed them. And that's a reality, guys. Eso es una realidad. It happened. We lived through it. Yo no salí, pero a mí me trajeron el COVID a la casa. I didn't even leave, but somebody brought COVID to the house. Alguien que And it wasn't decía your que era mi kids. cobertura. And it wasn't your kids. I'd love to clarify. Ah, ok. Let's clarify that one, okay? Ah, ok, ok. Because you're making Se a está point there. defendiendo. You're making a point there. I'd like to clarify that. ¿Ah? Se filtró. Because you see, it infiltrated and it got me sick. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo anda buscando a quién es su target, cómo le puede mandar el mensajito. Because the enemy's looking for different ways to attack you. And, he Y didn't kill you. nosotros ignorantes, no, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. And you guys think, oh, well, I'm a son of God. Nothing's going to hit me. Yo recuerdo cuando vino el COVID, I remember when COVID came. aquí hay una hermanita que a ella no le pegaba el COVID, Sister here that, COVID pero lo didn't hit, transportaba. but she transported it as a carrier. But she didn't get sick from it. No, ella no se enfermaba, pero ella lo llevaba. But she was a carrier. A toda la To familia. the whole family, they say over there. Ay, ay, ay. And that's them sitting apart. 6 feet since then. Ay, ay, ay. ¿Y por qué sucedió eso? But why do these things happen? Porque ellos no están pensando. Because, they're not thinking about certain things. ¿Y Certain cuántas precautions. veces nosotros caemos en problemas porque no estamos pensando el terrible peligro que estamos viviendo con el enemigo? We don't realize the danger that we're living with the enemy because that's how the enemy works, guys. Yo no salgo. I don't go out there. Aunque me dicen cada rato, oye, no me llevas a pasear, no me llevas por allá, no me llevas They're por like, acá. oh, take me here or don't take me there. Pero ¿qué voy a hacer yo a esos lugares? Well, what am I going to do in those places? No como casi I nada. don't eat a lot these days. Pago $50 por un plato y no me lo como. I pay $50 for a plate and I eat like this much of it. Y traigo el resto a la casa y no me lo puedo comer. I bring the rest home and I can't eat that later either because I'm just not Porque ya hungry. llega una edad que ya no necesitas comer tanto. As you get to an age where you eat less. You just do. ¿Y qué más va uno a hacer a un lugar? So what else do you do besides eating in a restaurant? Yo disfruto mi comida en la casa. I enjoy cooking at home. Yo cocino, I cook. no me da vergüenza decirlo. I'm not ashamed to say I cook. Jesús cocinaba, Jesus cooked. Probably barbecue. por eso no tenía mujeres apóstolas en su ministerio, That's why you don't see a lot of women in the ministry there. porque Jesús Jesus llegó y preparó el pescado, prepared fish, tenía pan fresco y pescado. bread and fish. No sé a qué horas va a pescar I don't know when he went fishing, y dónde fue a comprar el pan. where he got the bread. Los discípulos andaban pescando The disciples were fishing. They were fishermen. y no habían pescado nada. And they hadn't caught anything one Y day. cuando llegaron a donde estaba el Señor con hambre, And when Jesus got there, he was hungry. pues tenía un desayuno, There was breakfast. pescado y pan. Fish and bread. ¿Cuántas mujeres les gustaría desayunar con pescado y pan? How many women would love to have breakfast of fish and bread? Pero el Señor sabía que ellos eran pescadores y para ellos comer pescado era lo más delicioso. But God knew these men were Así fishermen. que les preparó el plato preferido de ellos. So he prepared their favorite dish. ¿Verdad, hermana? Right, sister? No me gusta el pescado. Like, I don't like fish. Menos para el desayuno. Much less for breakfast. Pero mire el amor de Dios. But look at the love of God. Amén. Amen.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Before this, we're more than conquerors through he who loved us. Ahora el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 11 al 12, And in Ephesians 6, 11, and 12, the Apostle Paul tells us, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, dressed in the full armor of God, para que podáis estáis firmes contra las acechanzas del diablo. so that you can stand strong against all the attacks of the devil. ¿Sí estoy hablando? Vestidos de toda armadura de Dios, Dressed in the full armor of para God, poder estar firme contra las acechanzas del diablo. to be firm Una vez against all que the tú attacks te of the devil. conviertes en un hijo de Dios y ya tiene un llamado a un ministerio, When you're a son of God and you have been called to a ministry, vas a ser atacado siempre. you will always be attacked. Esto lo escuché de una ex satanista, una ex bruja. I heard this from a lady who was an ex-Satanist or a witch. Ella decía, cuando un predicador que ministra liberación, She said, whenever there's a preacher who actually practices deliverance, una vez que tú echas demonios de una persona afuera, that means casting out the demons out of a person, esos demonios vienen a atacar al predicador en las noches. those demonic forces come Porque back to andan attack enojados the porque lo pastor at sacaron de su night residencia. because they're mad that you kicked them out of where they were living. ¿Te imaginas si tú estás viviendo en tu casa bien, Imagine if you're living in your house, con todo bien cómodo, you're all comfortable, y venga un invasor y te saque? and some invader comes and kicks ¿Tú you vas out. a estar contento con el que te vino a sacar de tu casa? Are you going to be happy there? ¿Por qué muchos no quieren la liberación? Why don't many people want deliverance? Porque el enemigo va y te da una paliza, viene a darte una represalia. Because, sometimes you're going to get some confrontation there with A veces, demonic forces. ay, pastor, es que amanecí tan cansado después de mi liberación, ya no me puedo mover. Pastor, I'm so tired. I went through deliverance and now I'm Piensa good. que nomás es ella. And they think, oh, it's just them. ¿No sabe que yo estoy igual? They don't know that the preacher feels the same way. He's exhausted too. Me llevo tremendos golpes. Yo no sé cómo resisto tanto, I don't know how I resist that sometimes or how I go through pero that. es el poder de Dios en la But it's vida. just God's power in your life when you feel that. Así que tenemos una lucha constante. So we have this constant struggle, Vestido de toda la armadura de Dios dressed in the full armor of God, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. so we can be firm against the attacks of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, Because we're not fighting against flesh and blood. We're fighting against principalities, contra potestades, strongholds, contra los gobernadores de las tinieblas, the governors of de este darkness siglo, of this age, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. against evil spiritual forces in these heavenly ¿Usted cree regions. que yo no estoy consciente que todos los días estoy bajo ataque? You guys don't think I don't realize I'm under attack every day? Lo único que a mí me libra es estar en la presencia del Señor siempre. The only thing that frees me from that is being in God's presence constantly, Pues el estar bajo la cobertura del Altísimo. being under the cover of ¿Por the qué? Holy Porque One. tengo un llamado a ministrar. Because I have a calling to Porque he sido minister. ungido para llevar este mensaje de Dios. Because we've been called to share this Y la message. gente que no está aquí donde estoy yo no me entiende. Nadie me entiende. And people that are here, they don't understand what I'm going through. Dice que el pastor es como un llanero solitario. A pastor lives a very lonely life. Cuando está uno verdaderamente en la llenura del Espíritu, When you're in the filling of the Spirit, son muy pocas las personas que vas a encontrar afines contigo. at the end of it, you're going to have very few people that want Hay to walk muchos that with you. pastores y muchos predicadores. There's a lot of preachers, a lot of pastors. Como decía uno de ellos, One of them said, un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué vengo yo a estas reuniones de los pastores? and one said, do you know why I come to these pastors' meetings? ¿Y por qué te llamé a ti? Porque quería hablar contigo. And why I called you? Because I wanted to talk to you? Porque yo percibo la unción que hay en ti. Well, I perceive that you have the anointing in your Porque de life. entre todos que hay allá son muy poquitos los que han sido procesados. Because out of all these people here, very few have allowed themselves to go Y through son the muy pocos process. los que nos podemos identificar con el mismo pensamiento, con el mismo mensaje, con el mismo espíritu. And there's very few of us that can line up with that same spiritual understanding and help each other. Y estamos hablando de muchos pastores. And we were talking about a lot of pastors. Entonces vive uno en un mundo solo. So you live a very lonely life. Ahora la Biblia dice, sed sobrios And it says, be sober y velad. and pray. ¿Qué es ser sobrios? What does that mean to be sober? Tranquilo, Be calm, consciente, ¿ah? understanding, Atento. ¿Qué más? alert, Sed of your full faculties, con todos sus 5 sentidos funcionando. everything working. Sed sobrios Be y sober, velad. pray.
Seas atento. Be alert and pray. Porque vuestro adversario, el diablo, Because our adversary, the devil, como león rugiente, like a roaring lion, anda alrededor buscando a quien devorarse. is looking for who to devour. Ay, ay, ay. ¿Sabías que un día le pregunto a Dios, You know, one day I asked God, ¿que por qué habían demonios? why do demons exist on this ¿Por earth? qué le permite que hayan demonios? Why does he allow them to exist? ¿Por qué hay demonios? Why are there demons? ¿Por qué hacen ruido los demonios? Why do they make noise, right? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Do you know what his answer was? Porque ellos te afinan para el reino de Dios. Because they kind of get you ready Cuando tú no for te the kingdom of God. sometes, Because when you don't submit, como te pescan fuera de base, te dan una paliza. like when you're out of base, you know, you get hit up a little Y bit. me acordé cuando estaba en la selva. You know, and I remember when I lived in the jungle, Yo miraba las changas, I would see the monkeys. las monas le llamamos en We Colombia. call them monas in Colombia, female monkeys. Y las monas And the monkeys, iban con sus hijos a comer, a jugar, a estar ahí haciendo lo que estaban haciendo. they would go and do whatever they would play over there. De repente Kids. oían un ruido They heard a noise, y ella se bajaba y llamaba a los hijos and she would get down and she would call all of them, y no venían, and they wouldn't come. que son bien desobedientes los chinos, los Because chiquitos. the little baby monkeys are very, you know, rambunctious. No les importa que mami les está llamando. They don't care that their mom is calling them. ¿Y sabe qué hacía la bendita mona? And you know what she would do? Cortaba una rama She'd cut a branch, y se iba a buscar a sus hijitos and she went to look for the kids, y les agarraba puro palo hasta que se subían encima de ella. and she would hit them until they jumped on top of her. Y a correr porque ahora sí venía el peligro. And to run now because the danger was coming. Ay, Señor Jesús. Oh, Lord Jesus. ¿Qué es lo que hacen los demonios? And that's how demonic forces work. Cuando tú no te sometes a Dios, When you don't submit to God, te comienzan a fastidiar. they begin to mess with you a little Y no bit. solamente te fastidian a ti, And they don't just mess with you, fastidian a todos los que están alrededor tuyo. anybody that's around you. Y hacen todo eso. And they do all that. Un día los discípulos, les dijo el Señor a sus discípulos, One day the Lord said to his disciples, dijo, ¿sabes qué? said, you know what? Satanás me los ha pedido Satan has asked them que para zarandearlos, to move them, para to sacudirlos, shake them up, para atacarlos. to attack them. Yo he orado I've prayed que tu fe no falte, that your faith does not falter. pero que los van a pegar una sacudida a los demonios, me los van a sacudir. But if the demonic forces are going to shake you up a bit, they're going Era to shake you up. necesario que los sacudiera antes de abordar la unción, antes de que cayera el poder sobre ellos. And it was necessary for that to happen before the power of God really comes on you. A mí me gusta este sermón. I like the sermon. Quizás a usted no le gusta, Maybe you don't like it, pero a mí sí, but I do porque yo entiendo lo que está hablando. because I understand what's being stated here. Así que dice la Biblia, el cual resistí firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es usted solamente el que va a ser atribulado, todos en el mundo van a ser de una manera u otra sacudidos. Resist firmly in the faith, knowing all these things that will be fulfilled in our brothers in all the world. Pastor, ¿por qué que tuve este accidente? You know, Pastor, why did we have this accident? Averigua después. Think about it later. Find out later. Dios te va a decir por qué te permitió que esto pasara. God will let you know why He allowed these things to happen in your life. De otra manera no se pusiera firme. Because sometimes it takes something extreme for you to get back Si on the tú right tienes un path. llamado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. You know, if you have a calling in your life, it'd be a horrendous thing to fall off that. Dios va a cumplir su asignación. Because God's going to fulfill that assignment. for you. Escápate y haga lo que quieras. Escape and get out whatever you want. Haga todo lo que tú quieras. Do anything you want. Pero llega el momento en que llega el ajuste de cuentas. But there will be a moment of an Yo no te adjustment. llamé para que estuviera allá I didn't call for you to be over there o que buscara su comodidad en otro lugar. or to find, you know, your comfort in some other Yo te place. llamé para incomodarte acá, I brought you here to be uncomfortable porque aquí es donde te voy a preparar. because here's where you will go through your preparation. Pero no, yo no quiero eso. But no, I don't want that. Satanás me ha pedido para zarandearlos. You know, Satan has called me to shake you up a bit, they said. Pero yo he orado que su fe no falte. But I've prayed that your faith will not falter. Y eso contestó mi pregunta. And, you know, and that really answered my question when I asked Pues him. gracias a Dios por los demonios. Well, thank God that those De forces. otra do this manera stuff. no nos pondríamos firmes. Because
In other words, what would cause us to get ¿Verdad? straight with God? De vez en cuando vamos a necesitar ir a Las Vegas. Maybe somebody needs to go to Vegas, for example, De vez en cuando es necesario llegar a un desierto porque to go to a podemos desert to get rid of the last things that are there. pasar por diferentes situaciones. Es necesario Sometimes it's necessary que a través de diversas pruebas, that through these different Entremos diverse al reino de testings, Dios. we enter into the kingdom of God. amén. Tenemos 2 puntos más, dice Juan 2:14. John 2:14. Os he escrito a vosotros, padres. I have written Primera to de you, Juan. Ujú. Os he escrito a vosotros, Padre, I have written to you, O Father, porque habéis conocido al que es desde el principio. because you have known him who has existed from the beginning. Os he escrito a vosotros, jóvenes, I have written to you, youth, porque sois fuertes because you were strong, y la palabra de Dios permanece en vosotros and the word of God remains in you, y habéis vencido al maligno. and you have conquered the evil Si one. la palabra de Dios no permanece en ti, If the word of God does not remain in you, tú vas a ser vencido por el enemigo. you will be conquered by the enemy. Escuchen la palabra. Listen to the word. Os he escrito a vosotros, jóvenes, I've written to you, youth, porque sois fuertes because you were strong, y la palabra de Dios permanece en vosotros. and the word of God remains in you, ¿Y habéis vencido? and you have conquered Al maligno. the evil one. ¿Cuándo vas a vencer al enemigo? When are you going to conquer the enemy? Cuando la palabra está en ti. When the word is in you. Gracias, hermano. Thank Ya you. despertó. You woke Cuando up. la palabra de Dios está en ti, When God's word is in you, es cuando nosotros vamos a vencer al enemigo. is when we will conquer the enemy. Porque el enemigo va a respetar a aquellos que están en obediencia. Because the enemy will respect those who are in Si tú obedience estás to en God. obediencia con Dios, el demonio no tiene nada que hacer contigo. If you're on the right path with God, the enemy's not going to mess with you. Esto es para los que se salen del carril. That's for those that get off of the right path. Aló. Hello. Y por último, And I conclude with this. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Christ came to destroy the works of the devil. Juan 3:8. John 3:8. El que practica el pecado es del diablo. He that practices sin is of the devil. Hay una cosa que usted comete inapropiadamente y se arrepiente y se siente mal. There are some things that people do as sin where they make a mistake Y se siente un poco and mal. they feel bad. Pero and they otros repent. ya están acostumbrados. But there's other people who are Ah, yo continually hice esto y ese practicing no it. me pasó nada. Oh, I did that and that and that and nothing happened to me. Yo soy invencible. I am invincible. It's called practicing. Dice la Biblia, alégrate joven en tu juventud. The Bible says, rejoice in your youth. Tome placer en tu corazón. Have pleasure in your heart. Pero ten en cuenta But be que careful de todo of everything. te juzgará Dios. God judges you. ¿A dónde te puedes escapar? Where can you escape from his ¿A judgment? dónde iré de tu presencia? Where to shall I go from your presence, God? Si me fuera a los cielos, If I went to the heavens, allí estás tú. you are there. Si me metiere debajo de la tierra, If I were below the ground in the depths, allí estás tú. you are there. ¿A dónde huiré de su presencia? Where can I go from your presence? ¿De dónde me puedo escapar? Where can I escape? Luego dice, alguien mayor está en nosotros. Someone greater is in us. Hijitos, vosotros sois de Dios My children, you are of God, y lo habéis vencido. and you have conquered. Porque mayor es el que está en vosotros Because greater is he that is in us que el que está en el mundo. than he who is in the Hay dos world. reinos There are two kingdoms. y a quién perteneces. And to who do you belong to? Y si tú perteneces al reino de Dios, And if you belong to the kingdom of God, vas a tener un enemigo que siempre te va a atacar y te va a sacar del ring. you'll have an enemy that will attack you constantly. Por eso nosotros los hijos de Dios nos colocamos en el lugar correcto. That's why we put ourselves in the correct place for God. El demonio no va a pelear con los que están en el espíritu, The demons aren't going to fight with people that are porque in en the el spirit, espíritu siempre lo vencemos. because we always conquer in the spirit. ¿Sabías tú que yo puedo vencer al enemigo en el espíritu? Did you know I can conquer the enemy in the Yo spirit? me agarro con brujas, con demonios, With con lo witches, que haya. demonic forces, whatever. En in the los spirit. sueños yo soy un In the rey dreams, en el you mundo know, de las tinieblas. King, over that darkness. Pero aquí cuando estoy en la carne me vienen a golpear. But here, when I'm in the flesh, I get beat up a little bit. Porque el hombre espiritual, There's a spiritual man. él percibe las cosas que están en el espíritu. They perceive things in the spirit. Pero el enemigo va a atacar a los carnales. But the enemy's going to attack those in the ¿Por flesh. qué los leones no se comieron a Daniel? Ask yourself back in the day, why didn't the lions eat Daniel? Si hubiera sido usted que estaba en lugar de Daniel, ¿qué te hubiera pasado? If you were in the lion's den, would they have Huh? eaten you? Porque los leones no comen espíritu, Because they don't eat spirit. comen They carne. eat flesh.
el olor no era agradable It wasn't something that pleased them. para el león. Pues, Les produjo un asco, And it was like a gross thing. They didn't want to eat them. de verdad. For real. Toda la noche pasó Daniel con los leones Imagine hungry lions all night. y el rey que había mandado la orden para ir a que los mataran, And the king who had sent the order se le apareció en la mañana llamando a Daniel. opened it up in the morning and was calling him out. Daniel, ¿estás vivo? Daniel, are you alive? Daniel, ¿estás ahí? Daniel, are you there? Oh, sí, mi rey, aquí estoy. Yes, my king, I'm here. ¿Y qué pasó contigo? What happened? Nada. Oh, nothing. I'm just Los here. leones vinieron y se sentaron conmigo y me acariciaron. The lions came and, they're like puppies now. Me dijo, me gusta ese olor que trae, no huele tan feo como los demás, me los tengo que comer por eso. I think I like the way you smell a little bit. They're nice. You don't have to eat this one. Eso es cuando tú es agradable a Dios. That's when you are pleasing to God. Tenemos nosotros al Rey de Reyes, We have the King of Kings, al Señor de Señores, the Lord of Lords, nuestro protector, our que te protector, librará del lazo del cazador, who will deliver de la you peste destructora. from that Con tus destruction, plumas te cubrirá, and he will cover us. debajo de tus alas estarás. Under his wings we Por are eso la rest. Biblia, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? If God is with you, who can come El que no against you? escantimonia a su propio Hijo, He who is not sino worthy que to let lo his own entregó child, por todos but he gave nosotros. them for all of ¿Cómo us. no nos dará con Él todas las cosas y la vida eterna? How he has given us all these things Nuestro for eternal Dios es life. poderoso para vencer al enemigo. Our God is powerful. Métate en el propósito divino. Enter into the divine purpose of Entra en el God. reino de Dios. Enter into the kingdom of Deja God. que el Espíritu Santo guíe tu vida Allow the Holy Spirit to guide y your el life, enemigo no te podrá vencer. and the enemy will Puesto not de conquer pie, you. vamos a orar. Please stand to your feet. We're going Despedimos to a la pray. audiencia y agradecemos por su sintonía. Thank you for following us today. Padre, esta mañana queremos agradecerte por tu palabra.